Bueno, voy a compartir acá mi pantalla. Quiero ir mientras tanto saludando de manera especial a los invitados, a nuestros ministros, al superintendente, a todos aquellos que están acompañándonos el día de hoy. Yo les voy a cambiar un poquito el tema en el sentido de lo que venía hablando la representante Norma, puesto que, como decía nuestro presidente, pues vamos a estar hablando sobre distintos temas. El mío es referente a las pruebas COVID que se están haciendo en el país y está orientado en varios sentidos. Uno, que es el primero, referente al decreto 1109 de 2020, que es, digamos, una guía de cuándo se deben hacer las pruebas, a quién se les deben tomar, quiénes están encargados y todo el proceso de la toma de las pruebas. ¿Qué habilita este decreto? Lo que les decía, y entre otras cosas dice que los afiliados cotizantes al régimen contributivo que sean diagnosticados con COVID y frente a los cuales el médico no considera necesario generar una incapacidad, puesto que no tiene síntomas o son síntomas leves, será priorizado para realizar teletrabajo o trabajo en casa. Esto se entiende, pues porque si uno tiene COVID, pues simplemente no lo incapacitan, pero tampoco puede salir. Sin embargo, tenemos una situación y está enfocada en lo siguiente. Lo primero es que si bien la persona que fue diagnosticada con COVID, el trabajador que fue diagnosticado con COVID, no tiene una incapacidad y tiene su examen en el que dice, bueno, tengo COVID, y le pueda decir a su empleador, oiga, yo tengo COVID, no puedo ir a trabajar, mándame trabajo a casa. También en ese mismo decreto se dice que no se debe hacer o no es necesario hacerle pruebas al círculo cercano, pero cuando este círculo cercano también es empleado, también representa o necesita una incapacidad, no la tiene, básicamente porque no está concebido dentro del decreto. Y esto nos está generando una situación muy complicada, puesto que la persona pues dice, ok, mi esposo, y voy a poner un ejemplo, mi esposo tiene COVID, yo soy una persona que trabaja en una estación de gasolina poniendo la gasolina, pero resulta que mi esposo pues tiene COVID, pero yo no tengo incapacidad y me toca ir porque mi trabajo es necesariamente presencial. Y esa situación nos está generando un problema muy grave. Un problema, ¿por qué? Primero, les voy a dar algunos casos. Trabajadores de construcción, manufactura, vigilancia, recepción, servicios generales, seguridad privada, ellos tienen que hacer trabajo necesariamente en campo. Si no tienen una incapacidad, entonces pues puede hacer una excusa para sacarlos y tiene una justificación, no está yendo a trabajar, puesto que no hay una incapacidad. Y por supuesto, un examen positivo de COVID puede ser establecido como una necesidad de no ir, pero no hay una incapacidad. Entonces, técnicamente y jurídicamente no está concebido. No hay una certificación que diga, oiga, venga, este señor no puede ir a trabajar por esta razón. Y esto está generando y empieza a generar, y yo les voy a contar al final un ejemplo, que las personas están yendo a trabajar con COVID porque están asintomáticos o sin saber si tienen COVID y simplemente dicen, no, yo voy a trabajar porque si no me van a sacar y está muy difícil conseguir trabajo. Y finalmente, lo más grave de todo esto es que están utilizando las pruebas rápidas de anticuerpos para diagnóstico. Entonces, yo estoy muy preocupada por esta situación y voy a volverlas a dejar con claridad. El que tiene COVID positivo incluso puede llegar a tener una excusa de no ir a trabajar porque tiene el examen. Su familia, el núcleo con el que vive, o por ejemplo, ni siquiera que sea su familia, yo comparto mi casa con otra persona que pagamos el arriendo conjunto y ese tiene COVID y yo no. No es mi esposo, no es mi papá, no es mi abuelo, no tiene ninguna relación conmigo, yo vivo con él, puedo estar contagiado, pero no tengo forma de asegurarle a mi empleador que puedo estar contagiado, no me hacen prueba, porque como la resolución, lo que se dice el decreto es simplemente, si usted está con un contagiado, aíslese, no es más. Entonces tengo esta enorme preocupación y ¿qué estamos solicitando? Hacer una modificación al artículo 8 del decreto. ¿En qué sentido? Si el trabajador tiene unos síntomas y su trabajo lo hace y requiere que sea de manera presencial, se pueda generar una incapacidad laboral para el tiempo que debe estar aislado, de tal manera que no se estén vulnerando los derechos pues, laborales y adicionalmente a eso que el trabajador tenga la razón para no ir a trabajar y en la angustia de no perder su empleo no se vaya con COVID
a arriesgar muchas más personas y aumentar el contagio. Y adicional, que se pueda emitir una certificación, no necesariamente una incapacidad, pero sí una certificación de que el núcleo con el que viene esa persona se encuentra en aislamiento, puesto que estuvo en contacto con un COVID positivo, en el entendido que el decreto dice que a esas personas no se les deben hacer o no es necesario hacerles las pruebas. Eso por una parte. Lo segundo, creo que hay una enorme falta de regulación en pruebas y sobre todo en el precio de las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Ustedes lo saben, PCR, antígenos, anticuerpos. Mi preocupación enorme es la prueba de anticuerpos, puesto que esto es una prueba de control, es decir, tuve COVID, generé anticuerpos o no, pero tiene un costo muy bajo y la están utilizando como método de diagnóstico. En Villavicencio, y voy a hablar específicamente, muchas personas han estado en contacto, ya sea en su vivienda, ya sea porque son su familia y demás, con un COVID positivo. La EPS la llaman y la EPS le dice, no, aíslese, yo no le tomo la muestra, si tiene síntomas de pronto se la tomo, si la persona dice que tiene síntomas, algunos cumplen y otros nunca cumplen, pero además de eso se demoran un jurgo. Les voy a dar el caso específico mío. Mi escolta se hizo una prueba con la EPS, a hoy, hace más de 20 días no le han entregado el resultado. Nos tocó que hacer una prueba privada para poder saber si tenía o no, pues por su trabajo como escolta. Y así hay muchísimos casos. Entonces, está la gente en el desespero de no perder su trabajo, se va y se hace la prueba de anticuerpos, que vale 50.000 pesos. La de anticuerpos le sale negativa porque no le dice si tiene el virus activo o no. Y como le sale negativa, dice, mire, yo estoy negativo y puedo ir a trabajar sin problema. Pero además la están utilizando para ingreso laboral. Hay muchas empresas que están pidiendo el resultado de una prueba de COVID para ingresar al trabajo y entonces como no hay forma de hacérmela, la EPS no me la hace para este tema, entonces simplemente me voy, me hago un anticuerpos, me dice que está negativo, voy y la llevo y no sé si efectivamente estoy negativo o no. Y lo que termina pasando es que se está aumentando de manera exponencial el contagio del virus, puesto que las personas están utilizando la prueba de anticuerpos para diagnóstico y no como una prueba de control. ¿Qué se lo solicito? Primero, fijar una tabla de... bueno, y adicionalmente a eso, y estas son unas preguntas ya que veo a las EPS acá, y específicamente Medimás, que es de verdad, me da pena, pero es que es desastroso. Yo he llamado, he buscado, he tratado, he dicho, de todas las formas posibles en las líneas que ustedes tienen habilitadas y no hay manera. Y ya cuando contestan por fin después de mucho tiempo y uno le dice es que estuvo con un contacto positivo, ¿qué hago? ¿Qué es en la casa? Y le cuelgan el teléfono. No le preguntas si tiene síntomas, si no tuvo, cuándo fue absolutamente nada, de verdad. Las EPS les hago un reconocimiento, o sea que han tenido que hacer un trabajo muy fuerte, pero este tema se está saliendo de control porque la gente en el desespero está buscando pruebas que no les sirve para diagnosticarse. Yo no entiendo por qué las pruebas particulares se puede tener el resultado en 2 horas, máximo 2 días, pero las EPS se demoran 10 días en promedio y hay pruebas de hasta 72 días. Como les digo, el de mi escolta lleva 20 días sin resultado. Esto como primero. Y segundo, hay una enorme falta de regulación de los precios. Ahí todo el mundo cobra como quiere, sin ningún criterio. No necesita uno ni siquiera llevar pues algo, una solicitud del médico que lo está tratando de hágale tal prueba o hágale tal otra. Simplemente la gente está yendo como a la loca, perdónenme la expresión, a hacerse las pruebas porque están desesperados por trabajar, porque pueden perder sus trabajos. Y todo esto se está dando es precisamente por el tema laboral que no está contenido en la resolución. ¿Por qué? Porque me van a despedir si yo no voy a trabajar, pero si voy a trabajar con COVID, pues es un problema, pero pues nadie sabe, entonces más bien yo no digo nada y me voy a trabajar porque nadie me va a hacer. ¿Cuáles son las solicitudes? Fijar una tabla de precios para las pruebas que se tomen de forma particular, es decir, hay una tabla estableciendo cuáles son los criterios técnicos para esas pruebas, regular y establecer las diferencias entre pruebas diagnósticas, PCR, antígenos y pruebas de control que son las de anticuerpos, y también hacerle una socialización muy importante a las personas, digamos en el programa al presidente, en las redes sociales y demás, para que la gente sepa cuál es la diferencia. Y finalmente controlar a los, digamos un poco este tema de los privados, porque no sé cómo sean las otras regiones y yo me disculpan, hablo por lo que yo veo, es que están tomando como método de diagnóstico, ni siquiera más leído el examen por un médico, solamente dicen si es negativo o positivo y con eso ya lo resuelven. Finalmente, quiero hacerle un reconocimiento especial al ministro, un reconocimiento al Instituto Nacional de Salud, que de verdad ha sido importantísimo en este tema.
un reconocimiento a la superintendencia, al Ministerio de Hacienda, incluso a las EPS, a las IPS y a todo el sistema de salud, porque han sido realmente unos héroes en este tema y porque el sistema, a pesar de todas sus fallas y sus falencias, estaba fortalecido para poder salir adelante. Les agradezco enormemente todo el esfuerzo, sé que lo han hecho y quería pues digamos hacerles un reconocimiento de verdad por el trabajo que están haciendo, es muy importante. Sé que les ha tocado muy difícil, sé el esfuerzo enorme que han hecho, lo han hecho muy bien, lo han hecho de una manera excelente. Este tema de las pruebas es una preocupación que creo que podemos mejorar y creo que podemos, digamos, avanzar un poco y sobre todo ahora que vamos a ir saliendo de la etapa de cuarentena, que es importante, pues, digamos, que las personas tengan esa claridad y sobre todo que si alguien tiene un COVID positivo en la casa, no salga a trabajar hasta no saber si sí o si no y en lo posible que se aísle. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos ustedes y bueno, de nuevo el reconocimiento al Gobierno Nacional, al presidente, a todos sus ministros, al doctor Plata y a todos los directores de las entidades. Gracias, presidente.